Estamos cuidando de ti. Cuídate y cuida a los tuyos. Quédate en casa disfrutando de nuestros servicios desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Cumple con la cuarentena. Al salir de casa, recuerda usar tu tapabocas correctamente. Lávate las manos con frecuencia durante 20 segundos. Evita abrazos y besos. La fe va de la mano con la prudencia. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Una iglesia que nació en casa. Una iglesia con visión. Estamos más cerca de ti, al alcance de tu mano, para ayudarte a construir tu futuro. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Jaimet de Cirelli y quiero darte la bienvenida hoy a esta reunión de amigos. Soy parte de la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia, y quiero decirte que si te gustó la reunión de amigos de la semana pasada, no te puedes perder esta y te invito a verla hasta el final. No sé cómo ha sido tu semana, si ha sido descansada o atribulada, pero quiero que sepas que hoy vas a recibir esas herramientas que necesitas para que tu casa sea una casa en bendición, para que la convivencia entre ustedes mejore y para que reciban la bendición de parte de Dios. Este viernes descansa junto a tu familia viendo esta palabra y vela hasta el final. Te bendigo mucho. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Muy buenas noches a toda esta gente hermosa que se está conectando con la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia, aquí a través de nuestra reunión de amigos online. La semana pasada fue hermosísimo los testimonios que recibimos y sabemos que hoy hay una palabra de Dios para cada casa, para cada vida. Bendigo a cada discípulo, cada hijo espiritual dentro y fuera del país y sabemos que el plan de Dios para tu casa es una casa en bendición. Hoy cambiamos los invitados, menos a mi esposa, la única que no puedo cambiar ni quiero cambiar nunca. Y tengo conmigo a dos hijos espirituales, uno de Iglesia de Jesucristo Junquito, otra de Iglesia de Jesucristo Caracas Junquito, todavía está en transición, pero una hija espiritual del ministerio, que hoy nos van a acompañar en este hermoso tema. Esposa, que pueda saludar a todos en la transmisión. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar y te invito a que puedas ir entrar al chat en vivo, ahí te da la opción para entrar al chat y puedas estar escribiendo y comentándonos qué te va pareciendo la palabra, qué inquietudes tienes. En este momento te vamos a estar respondiendo en vivo y en directo a tus mensajes. Claro que sí, entonces vamos a hablar de una vez de lo que es una casa en bendición, porque en el caso nuestro en Venezuela ya estamos en la 6ª semana de cuarentena. Otros países afuera en el mundo tienen más, tienen menos, y hemos tenido que generar una convivencia dentro de la casa. Una convivencia que para algunos ha sido buena, para otros ha sido soportable y para otros ha sido insoportable. O sea, hay mucha gente que nos ha hablado, bueno, pastor, ha sido una buena convivencia, otros ha sido soportable, otros esto ha sido insoportable, pero sabemos que el plan de Dios no es ni que sea buena, no es que sea soportable, ni que sea insoportable, sino que la casa esté en bendición y que este tiempo podamos caminar en bendición. Ahora, muchachos, yo leyendo las escrituras y leyendo la palabra de Dios, me he dado cuenta que una casa en bendición o en maldición lo determinan dos cosas. Y es muy sencillo que a partir de hoy la casa de cada uno de los que nos ven pueda comenzar a estar en bendición. ¿Y cuáles son esas dos cosas que determinan que tu casa esté en bendición o no? Lo que hablas y los hábitos que tienes. Porque una casa en bendición no tiene que ver con la plata que tiene, sino con las palabras que se dicen dentro de la casa. Y una casa en bendición, unos hijos que crezcan bien, que se generen bien, tiene que ver con los hábitos que los adultos tenemos dentro de la casa. Y para hablar de este tema hay dos textos bíblicos, o tres, que conseguí, que me bendijeron mucho para poder desarrollar esta conversación con ustedes. Y la primera se encuentra en Santiago, capítulo 3, verso del 6 al 10. Saca tu Biblia, busca lápiz, léelo en pantalla. Santiago, capítulo 3, verso del 6 al 10. Mira lo que dice respecto al hablar y lo que son las palabras y lo que es la lengua.
Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí Santiago hace la declaración que fue lo que me voló la cabeza. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y después Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante cuando hablamos de las palabras y de cómo con la boca la gente bendice a Dios, cómo en una sociedad como la venezolana y la latinoamericana, la gente reza, la gente ora, la gente habla de Dios, pero también maldice a los hombres. Y Santiago dice, si tú bendices a Dios, tienes que bendecir a los hombres que son imagen de Dios, que son la creación de Dios, porque si no, algo no va a funcionar bien dentro de la casa. Y aquí quiero que comencemos a hablar un poco de esto, porque la gente muchas veces ignora lo que es maldecir y lo que es bendecir. Y bendecir es decir bien, es hablar bien. Tú bendices en la medida que hablas bien, en la medida que das palabras de afirmación, en la medida que hablas sobre otra persona cosas buenas, que le puedes hablar palabras de bien, puedes declarar, hasta profetizar sobre su vida. Lo ves borracho, lo ves chonky, lo ves esbaratado, tú lo agarras y dices, no, yo te veo bello, te veo ungido, te veo profesional. Eso es bendecir. Pero por el otro lado, maldecir es decir mal. Es decir, este sí es estúpido, este no sirve para nada, este nunca va a levantar cabeza. Sigue así que vas a terminar siendo un drogadicto. Ahí estamos maldiciendo la vida de la gente. Y después nos damos cuenta que tenemos un ambiente en la casa y que tenemos realidades en nuestras casas y comenzamos a reprender al diablo, comenzamos a decir que son ataques espirituales y muchas cosas no es el diablo ni son ataques espirituales, es lo que hablamos y cómo bendecimos y maldecimos a la gente. Y aquí me gustaría, Jesús, que pudieras compartirnos un poco de tu experiencia, primero como familia antes de conocer a Dios, porque tú creciste en un hogar donde no conocían a Dios y después Cristo vino a su vida. Y después que me hables de eso, cómo se manejaba ese ambiente de maldición, cómo palabras, juegos, cosas inocentes que a veces uno dice y cosas que uno dice hasta bien intencionadas, porque tú puedes tener la intención correcta, pero tener el resultado incorrecto. Es decir, muchacho, no sigas así que vas a ser un drogadicto. La intención es correcta, pero la palabra está atando y maldiciendo. Háblanos un poco de eso en tu caso. Sí, fíjese, en ese caso, pastor, estábamos hablando de que en mi casa cuando nosotros pasamos una época de la familia, donde tuvimos que vivir todos juntos, mi hermano con su familia, mi hermana con su familia, en este caso mis sobrinos vivieron en la casa y yo los trataba como no solamente sobrinos, sino como sobrino papá, yo era el tío papá. El que corregía también, si tenías que corregirlo, el que le llamaba la atención. Pero como en ese momento, en ese transitar, no sabíamos de Dios, siempre, como estaba usted comentando, el poder de declararle la buena palabra o la mala palabra, pero como no nos habían informado sobre todo esto, queríamos corregirlo de la manera que le habían enseñado a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos. Así seguíamos una cadena. En el caso de mis sobrinos, siempre comparábamos cuando íbamos a corregirlos a alguno de ellos con algún familiar
que había estado en el fracaso. Wow. Si sigues así, vas a terminar como tu tío tal. Si sigues así, vas a terminar como tu tía tal, que no sirvió para nada. Y los estaba marcando totalmente. Pero no solamente los estaba marcando, él estaba recibiendo de una parte de autoridad, que yo no sabía en ese entonces, esa información que para mí era la manera de cómo me corrigieron a mí, cómo corrigieron a mi hermano, cómo corrigieron a mi madre, cómo corregía a mi abuelo, en este caso, a mi madre o a mi padre. Así estaba corrigiendo yo a mis sobrinos, así estaba corrigiendo yo a las personas que yo tenía por debajo en autoridad. Y eso sin querer, pero haciéndolo, fue lo que pasó. ¿Y qué resultados tenían? ¿Tenían los resultados que querían o los ambientes se ponían raros en la casa? Los chamos de repente se volvían locos, pasaban cosas raras que ustedes decían, pero ¿qué pasa si yo lo estoy criando bien? Si él no me ve a mí haciendo nada, este muchacho sí es estúpido, va a terminar mal. ¿Qué resultados tenían? Sí, los resultados eran los contrarios. Realmente nos enseñaron a que mano dura es corrección y realmente mano dura no es corrección. Aquí la corrección realmente tenemos que tener los papás. Tenemos que saber cómo corregir a nuestros hijos. En ejemplo, voy a dar la información de un sobrino. Tanta mano dura no lo corrigió en el momento. Más bien lo alejó de la familia y lo alejó de una forma de que él estaba haciendo cosas que nosotros no sabíamos y cuando nos enterábamos ya estaba cantando en la calle, estaba cantando en los autobuses, estaba haciendo cosas que nosotros se nos estaba escapando de las manos porque no tenía la confianza en que no, ellos me están corrigiendo por mi bien, no, ellos me están corrigiendo, pero me están corrigiendo muy mal. Entonces alejamos a la persona que más queremos, a la persona que en este caso le queremos el bien, pero como no sabemos o no nos enseñaron a hacer la corrección correcta, empezamos a llevar a esa persona a maldición. Wow, wow. Esposa, cuéntanos un poco qué opinas de esto. Bueno, anclado a eso, es que por lo general nosotros corregimos como a nosotros nos funcionó que nos corrigieran. Y es otra cosa que las palabras a lo mejor a mí me impulsan, porque yo puedo tener una estructura emocional y pensante, a lo mejor una palabra no me marca, me impulsa. Por eso hay que ser sabio. Por ejemplo, yo tuve una corrección fuerte, siempre era toda una represión, una palabra que a lo mejor no me afectaba, y cuando lo quieres transmitir así a otros humanos que no son igual, puedes estar hiriendo, puedes estar lastimando esa estima de esa persona que no es igual que yo. Por ejemplo, ella, aparte de ser mi hija espiritual, ella es mi hermana, y yo me acuerdo que yo a veces quería ser con ella como mi papá era conmigo, fuerte, autoritaria, golpeadora con las palabras, y ella no funcionó así. Más bien durante mucho tiempo nuestra relación se quebró, se quebrantó por no saber utilizar bien las palabras. Entonces, en vez de bendecirla, yo decía, pero ¿por qué ella no es como yo? ¿Por qué no la haces así? No, ella no iba a ser como yo, ella es un ser humano individual, pero las palabras terminan golpeando, marcando y maltratando. Afortunadamente llegó Cristo y hemos restaurado nuestra relación, y yo he podido cambiar con eso, estamos cambiándolo, porque los otros, a mí me marcó esa forma autoritaria de ser. A veces me cuesta ser distinto, porque en esa edad de formación es muy vital cómo estamos hablando y cómo estamos marcando, porque podemos estar marcando para mal y podemos estar marcando a unas personas para que vayan y marquen a otras personas. Escuché en estos días un testimonio y ahí Dios me habló de una persona que decía, yo no le pego a mi hijo, yo prefiero insultarlo. Yo no lo voy a matar a cuero, yo prefiero gritarle, regañarlo, las palabras no marcan. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo que un correazo se olvida, una palabra no. Porque una palabra queda gravitando en lo espiritual y crea realidades. Una palabra queda gravitando. Entonces, hay gente que nos está escuchando, que yo creo que una de las cosas que usted tiene que en este tiempo entender es que tú no puedes bendecir a Dios con tus palabras y maldecir a los hombres, ofenderlos, maltratarlos, aun con buenas intenciones, porque las palabras quedan marcadas no solamente en la vida de la persona, sino que quedan marcadas en el mundo espiritual. Y es muy importante porque las palabras tienen un poder creativo. Dios todo lo creó a través de las palabras, mis hijos.
Y una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar en esta temporada en nuestra casa es tener conversaciones de bendición y no de maldición. ¿Por qué? Porque yo le he predicado mucho en la iglesia. Dios escucha tu oración, pero le hace más caso a tu conversación. Y tú que me estás escuchando tienes que saber eso. Dios escucha tu oración, pero le hace más caso a tu conversación. Porque tu conversación habla de quién tú eres. Tu conversación habla más lo que tú crees. Entonces, si tu conversación en casa es, estamos fregados, estamos pelando, de esta no vamos a salir, esta maldita casa, esta maldita familia, este pedazo de barrio, esto es una porquería, y después vas a orarle a Dios, Señor, sácame de aquí. Tu conversación habla de quién tú eres. Y el Espíritu Santo está escuchando tu oración, pero le prestan más caso a tu conversación. Porque habla de ti, habla de lo que tú realmente dices. Si yo quiero invitarlos a todos allí, a que puedan evaluar realmente sus palabras, que puedan cambiar lo que ustedes están diciendo acerca de su casa, de su familia. ¿Por qué? Porque fíjate esto, nuestras palabras tienen el poder creativo y ¿sabe qué crean? Crean emociones, crean realidades y crean el futuro. Nuestras palabras crean emociones, crean realidades y crean el futuro. Y nosotros tenemos que aprender que hay momentos donde no podemos simplemente decir, es que yo soy así. Porque hay gente que se escuda tras la honestidad, ¿sabes? Es que yo soy honesto, es que yo soy muy sincero. Yo digo las cosas como que se la aguanten. Y lo que tú no sabes es que se la aguantan, pero se está creando una emoción, se está creando una realidad y peor aún, estás creando un futuro. Háblanos un poco de eso, Aimé. ¿Qué opinas? En tu experiencia familiar, de vida, porque queremos que la gente pueda ver lo real, esto que estamos hablando. No, sí, de verdad tienes mucha razón, porque por ejemplo en la casa siempre había mucha gente porque somos una familia bastante numerosa. Y bueno, si no tienes a Cristo, obviamente vas a tener una conducta que no va a ser la mejor. Y yo recuerdo mucho que siempre decía, sí, sigue así, que cuando tengas tus hijos, algún día vas a tener tus hijos, algún día vas a ser mamá, algún día... Pero yo siempre decía, ajá, pero si esto hubiese sido así, porque era lo mismo que le decía a mi abuela y a mi mamá, nosotros fuéramos distintos. O sea, si realmente eso nos hubiera servido para ser diferentes, no se estuviera diciendo lo mismo siempre y continuamente. O sea, mi abuela se lo dijo a mi mamá no lo decía a nosotros y así sucesivamente. Y ahorita que estás hablando de esto, entiendo por qué. Porque ya era un precedente que se dejaba, ¿no? Ya se nos dejaba, bueno, sigue así, que cuando tengas tus hijos eso es lo que va a pasar. Y seguíamos así cuando teníamos nuestros hijos, era lo que iba a pasar. Y entonces como esto muchas cosas, ¿no? Las palabras que te marcan, las palabras que te dejan así en un sitio, lo que decía la pastora, ¿no? Mi papá era muy fuerte y entonces, claro, él utilizaba muchas veces términos como ponerte como incapaz para que eso te motivara. Pero en mi caso no me motivaba. Yo pensaba, bueno, si eso es lo que piensas, así me quedo. Wow. ¿Sabes? No me impulsaba a llegar a otro nivel, a ser mejor. Y es eso, pues son palabras que te marcan, son palabras que quedan ahí y que en Cristo fue que yo pude deslastrarme de esas palabras. En Cristo fue que yo dije, no, los errores que yo cometí no quiero que mi hija los cometa, pero si nunca llegas a Cristo, lamentablemente es lo que va a pasar. Claro, porque crean realidades y aquí yo quiero hacer una pausa porque esto va más allá de ser cristianos o no, porque en mi caso yo me crié en un hogar disfuncional, súper disfuncional. A mí los pobres me decían pobre en una etapa de mi vida, imagínate. Tenía 2 abuelos que me amaron muchísimo, pero típico hogar venezolano, sin el papá, barrio, bajos recursos, todo lo demás. Pero mi abuela siempre me marcó con las palabras. Mi abuela me decía, tú no eres de esta familia, tú saliste de un cuento de hadas. Tú vas a ser diferente, tú no eres de nosotros, tú eres diferente. Mi abuela me decía, tú vas a ser un líder, tú eres un líder, tú vas a ser un líder. Y ella no era cristiana evangélica, pero sus palabras fueron creando una realidad en mi vida, sus palabras fueron creando emociones en mi vida. Y yo vi cosas feas, cosas dantescas, cosas horribles, pero las palabras de alguien que me bendecían,
Las palabras de alguien que me vivían afirmando crearon una realidad que cuando yo me encuentro con Cristo, eso me cambia y me transforma. Por eso es que las palabras van a crear realidades, van a crear emociones, van a crear futuros. Tú que estás allí en tu casa, tú puedes cambiar el futuro y el pronóstico que tienes, pero tienes que cambiar la manera en la que hablas, esposa. No sé si quieres comentarnos algo de esto. Bueno, de eso mismo que tú decías, porque a su vez que mi papá era muy fuerte conmigo, yo no sé si él me tuvo la misma experiencia, creo que no. Yo era de las que hablaba mucho con él, parece que él era cerrado, nosotros de alguna manera yo me parezco mucho a él y yo salía y él estaba en el balcón porque tiene el mal hábito de fumar y me acuerdo que me decía, chama, lo que pasa es que yo te digo esto porque yo soy fuerte contigo, porque tú eres de otro planeta, tú eres un ser extraordinario, tú eres extraterrestre. Entonces, a su vez que era golpeador, también por otro lado me daba a entender que yo era importante, que yo era distinta y yo siempre, donde iba, yo era importante, era distinta. Entonces sí, y los padres no lo hacen con mala intención. No. Tú que estás allí, nosotros no queremos desnudarte ni hacerte sentir mal, sino darte las herramientas y la oportunidad de que veas que todos hemos transitado por esto, por no saber hablar, por hablar mal, por de pronto decir una grosería al hijo cuando estás bravo. O sea, nos ha pasado, pero queremos crear realidades distintas, porque la bendición o la falta de bendición o la maldición que hay en tu casa es resultado de tu forma de hablar y de lo que tú emites y emanas por tu boca. Entonces es la oportunidad de hoy reflexionar acerca de esto, para dar un giro, para dar un cambio, para empezar a dar los cambios que tenemos que dar. Amén. Porque todos estamos en el proceso de la transformación y de la perfección que Dios está haciendo con nosotros a través del Espíritu Santo. La buena noticia es que puedes tener una familia en bendición, puedes crear un futuro distinto si tú permites que el Espíritu Santo cambie tu manera de hablar. Vamos a hablar bien, vamos a decirle, ¿sabes qué, Señor? El Espíritu Santo va a domar mi lengua, no voy a maldecir a los hombres, no voy a hablar mal de la semejanza de tuya en la tierra que son los hombres son tus hijos, tu familia, tu esposo, tu suegra, tu suegro, toda esa gente que convive contigo. Por eso, cuando tú comienzas a cambiar tu manera de hablar, vas a cambiar tus hábitos. Y los hábitos son muy, muy importantes. Porque cuando nosotros no entendemos esto, tenemos que saber que nuestros hijos los marcan nuestras palabras, pero los marca nuestro ejemplo. Entonces, cuando tú eres un papá que le dices al hijo, no hagas esto, pero el hijo te ve hacerlo, inmediatamente él lo que va a esperar es el tiempo que ya papá le pueda decir que no lo haga. ¿Sí me hago entender? Que el papá no se lo pueda prohibir. Porque el chamo piensa, si mi papá lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Es como cuando tú estás viendo un programa en la televisión, está tu hijo pequeño y tú dices, hijo, tú no puedes ver esto. Si el hijo no lo puede ver, ¿por qué tú sí lo puedes ver? Entonces, lo que no nos damos cuenta es que si es malo para el niño, es malo para mí. Porque fíjense un caso de Abraham, que es la segunda lectura que quiero que veamos hoy. Abraham era un hombre de Dios, Dios lo llama, pero Abraham estaba cambiando sus hábitos en ese proceso de transformación en el que usted en su casa se encuentra y en el que usted va a llevar su casa a que sea una casa de bendición. Y dice que Abraham un tiempo lo llaman en Génesis 22 y Abraham llega a una ciudad, aparece allí en su pantalla para que usted lo lea conmigo y mira lo que dice. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham tiene miedo de que lo puedan matar por la mujer y dice, mira, no es mi mujer, es mi hermana. Dios se le aparece, Dios lo libra de esa situación. Pero después vemos que Abraham tiene su hijo llamado Isaac. Isaac no ve que esto pasa. Isaac no ve que Abraham activa una maldición en su vida. Porque hay maldiciones que los padres activan que se le transfieren a los hijos. Por eso los hábitos de los padres tienen que ser muy cuidados en este tiempo, porque lo que usted piensa que usted está haciendo en oculto, eso se le va a transmitir a su hijo. Lo que usted piensa que nadie lo está viendo, que esto es una cosa suya solamente, un hábito suyo solamente, se le va a impartir a su hijo, porque es una maldición que se imparte de generación en generación. Entonces Abraham activa esto. Isaac nace, nunca vio esto, Isaac crece y cuando Isaac crece se enfrenta a una situación parecida a la de Abraham, que la podemos conseguir en Génesis
26:7, y Isaac repite el mismo patrón que el papá. Isaac viene y dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, que era de hermoso aspecto. Entonces, lo mismo, tal cual, por eso es que tú ves que hay muchas casas que los papás se esfuerzan en hacer lo mejor por los hijos, y después, ¿cuál es el lamento del papá? Pero ¿por qué está repitiendo lo mismo que yo viví? Oye, pero si yo me esforcé para que no viviera lo mismo que yo, para que mi hija no saliera embarazada como yo salí, para que mi hijo no se quedara en el barrio como me quedé yo, ¿por qué está repitiendo lo mismo? Sencillo, porque se abrió una puerta, un hábito de maldición que sus hijos están repitiendo. Sí lo hago ver. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo pedir al Espíritu Santo de Dios que hay hábitos en lo que vemos en la televisión, hábitos en lo que vemos en la internet cuando nadie nos ve, hábitos en la música que escuchamos, en libertades que tenemos, que si no las rompemos, se van a convertir en una maldición generacional para nuestros hijos. Tú te vas a dar cuenta que a veces se consigue en la familia, la abuela terminó sola, la mamá terminó sola, y los hijos van por el mismo camino. Y nunca se logra romper, porque fue un hábito, una conducta que se mantuvo en el tiempo. No sé si alguno de ustedes dos quisiera compartirme algo respecto a esto. Bueno, tremendo punto, porque fíjense que hablando sobre esa maldición generacional, que la va pasando de generación en generación, el papá hizo una actitud y el hijo la repitió sin tener contacto, además sin saber, ¿no? Y recuerdo que un día estaba jugando con mi hija y estábamos haciendo un juego de mesa y de repente la niña, porque no quería perder, ella hizo que ganó, pero realmente no había ganado. Entonces la mamá me dice, bueno, no, pero es que a ella no le gusta perder. Pero en ese momento yo me di cuenta que estaba mal. ¿Por qué? Porque a mí me habían criado así, usted no puede perder. Usted tiene que ganar, usted siempre tiene que ganar. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea usted. Wow. Y me di cuenta y le digo, no, tengo que corregirla ahorita, que tiene 4 años, porque si con 4 años le hace trampa a la mamá y al papá, wow, con 10, 15 y 20, ¿a quién no le hace trampa? Son cosas que parecen tontas, pero son detalles que si uno los deja pasar, los está marcando para mal. Wow. Es así, ¿no? Y que es verdad, esta parte de los hábitos, ¿no? Que se van a arrastrar si tú no los cortas, porque puede que delante de tus hijos dejes el mejor ejemplo, te comportes de la manera más decorosa posible, los corrijas, no mientas, pero si realmente oculto lo haces, va a pasar, lo vas a transmitir. Wow. Entonces hay un punto en el que debemos meternos profundamente con Dios, soltar todos esos hábitos y de verdad nosotros cambiar para poder reflejar eso. Cambiar para que ellos puedan realmente ser distintos, porque si no, aunque lo hagamos escondidos, es lo que ellos van a repetir. Decía un hombre de Dios, esposa, para escucharte a ti, que todo hábito de maldición es aquel que no puedes hacer público y abiertamente. Tú quieres saber qué hábito de maldición tienes, tú quieres saber si lo que estás haciendo es bueno o malo. Si no lo puedes hacer público y abiertamente delante de cualquiera, es algo malo que tienes que sacar de tu vida para sacar la maldición de tu casa y la bendición se sostenga. No, es así, es inevitable. Cada hábito que tenemos, bueno o malo, es transmitido a nuestros hijos y así lo tratemos de ocultar. Es algo que va a marcar porque es una autoridad que le damos a las tinieblas, que le damos al mal que entra a nuestra casa. Yo conozco un testimonio tengo 2 testimonios, uno de que tenían pistolas guardadas, ocultas, y los niños van y hallan las pistolas y pasa una tragedia. ¿Pero por qué pasa esto? Porque hay una autoridad. O sea, la puedes esconder bajo 7 candados y el mal le va a decir al niño dónde están las 7 llaves para que abran ese candado. Wow. Otra familia ocultaba pornografía y todos los hijos de esa familia vieron la pornografía. La bendita pornografía se escondía
pero parecía que el diablo le decía al muchacho dónde buscarlo, y hay que romperlo, porque sí, inevitablemente eso va a perseguir a nuestros hijos, va a perseguir las generaciones, y entender que nosotros somos más que nosotros somos un legado, nosotros somos una familia, nosotros somos los hijos y los nietos que vamos a tener. Amén. Y las luchas que yo no peleé hoy, se las voy a dejar a que ellas lo peleen. No es justo que yo no pelee mis peleas y ellos tengan que pelear las suyas y las mías. Wow. Es el día de pelear mi batalla y mi pelea personal. Así es. Que ellos peleen sus propias peleas, porque esta familia va a avanzar y va a ser una Amén. familia de bendición. Entonces yo decido con responsabilidad pelear mi batalla para que mi familia tenga un legado en la tierra, tenga una herencia, Amén. rompa con maldiciones, rompa con la pobreza, con la miseria, porque todo pecado tiene una raíz de miseria y de pobreza. Así es. Los hábitos de maldición siempre llevan a la ruina. Los hábitos de maldición vayan a llevar a la pobreza. Por eso tú como familia, como hogar, yo te invito a que tú hoy saques de tu casa, saques de tu corazón todo lo que no puedes hacer abiertamente, todo lo que no pudieses hacer delante de tus hijos. Quiero contar una anécdota para ya ir cerrando con el último punto. Y es que a mí me criaron mis abuelos, como yo se los dije, y mis abuelos mi abuelo era caraquista, mi abuela era magallanera, y en mi casa eran caraquistas y magallaneros. Pero este lito que está aquí salió de los super tiburones de La Guaira. Y mi abuelo me llevaba para el estadio, los leones, y yo nada, yo cerrado, yo soy de los tiburones, de los tiburones de La Guaira. Nadie entendía porque yo era de los tiburones, ni yo entendía. Yo no me crío con mi papá, como muchos lo saben. Cuando en una conversación de adulto con mi papá, yo le digo, papá, ¿y qué equipo eres tú? Y me dice, de los tiburones de La Guaira. Y de adulto, algo que yo no sabía. Imagínate tú cómo las cosas se imparten. Cómo las cosas se imparten. Los amigos que van para la casa o los discípulos comienzan a decirle a los dos hijos míos, no, tú di que eres del Caracas, di que eres del Magallanes. Y mis dos niños, ellos dicen, somos de los tiburones. Eso yo le digo a mi esposa que es una buena noticia porque somos gente de fe. Tenemos un montón de años que no quedamos campeones, pero decimos, este es el año. Sí, ahora muchos son de los tiburones. Y quiero cerrar con esto. Tú tienes que en esta temporada cultivar hábitos de bendición. Porque si la maldición se puede transferir a tus hijos, la buena noticia es que la bendición también se puede transferir a tus hijos. Hábitos de bendición, cultura de bendición. No permitas, escúchame bien, no permitas que tus hijos hagan lo que quieran en casa. No le creas esa mentira al diablo. Tener líneas de autoridad dentro de la casa es un hábito de bendición. Tus hijos tienen que saber que el papá es el papá, que la mamá es la mamá, que si ustedes se sientan a orar, así ellos no quieran orar y se sienten ahí obligados, ellos tienen que estar allí, ellos tienen que ir contigo a la iglesia, ellos tienen que leer contigo la Biblia, porque la autoridad es un hábito de bendición. Tus hijos tienen que verte a ti hacer lo correcto, tienen que verte adorar, tienen que verte hablar bien de otros. Tenemos que comenzar a desarrollar hábitos de bendición, hábitos que si bendice a mi vida, va a bendecir a mi hijo. Y yo tengo que entender eso. Lo que yo hago, que me bendice a mí, yo tengo que enseñárselo a mis hijos. Por eso todos los hábitos que Dios me ha mostrado a mí para bendición, yo busco enseñárselo a mis hijos espirituales y busco enseñárselo a mis hijos naturales. La familia tiene que saber que si la maldición se puede transferir, la bendición también. ¿Qué debemos hacer? Y quiero cerrar para ya terminar esta noche, recordarte los 4 puntos. Comienza a hablar bien. Comienza a revisar tus conversaciones. Comienza a ver la manera en la que hablas, la manera en la que conversas y crea una nueva realidad. Afirma a tus hijos. Háblale del bien de Dios. Profetízale a tu esposo. Quéjate menos,
Dile a tu familia en esta noche, ¿sabes qué? Esto lo vamos a atravesar y vamos a ver el bien de Dios, porque no he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue pan. Tú no vas a mendigar pan, tú no vas a estar en desamparo, tú vas a cultivar hábitos de bendición. Como nos decía mi esposa, saca el pecado en esta noche, saca todo lo que trae ruina. Si no lo puedes hacer en público, entonces mejor no lo hagas nunca más. Si no lo puedes hacer abiertamente, no lo hagas más, no lo escuches más, porque Dios desea que tú camines en bendición. Quisiera que te puedas despedir de la gente, esposa, que allí tú puedas tomar la mano del que tienes a tu lado, como lo vamos a hacer nosotros aquí en nuestra reunión de amigos. Ya nos hemos lavado las manos con agua y jabón, ya hemos hecho todo el protocolo para mantenernos sanos, pero tú allí en tu casa toma la mano del que tienes a tu lado y vamos a orar todos en familia para que en esta noche la maldición salga de tu casa y la bendición sea la que ahora se manifieste en el nombre de Cristo Jesús. Y declarar sobre tu casa que todo con lo que estás luchando, Dios te va a dar la victoria y la estrategia para que salgas de eso, en el nombre de Jesús, y que tu casa va a estar en bendición. Vamos a despedirnos orando como se debe, en el nombre de Jesús. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, declaramos que ahora se rompe todo hábito de mal hablar, Padre Santo. Que ahora nuestra lengua, Señor, va cautiva y a obediencia a la palabra de Dios. Que toda palabra que no sea de Dios, Señor, nuestra boca se enmudece ahora en el nombre de Jesús. Que solamente hablaremos bendición, hablaremos y traeremos al reino de Dios a través de nuestras palabras. Declaramos sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia palabras de bendición, porque somos de la naturaleza divina de Dios y de Cristo, que habla las cosas que no son como si fueran. Él siempre va a hablar el bien del mal. Él siempre va a hablar bendición sobre nosotros. Asimismo nosotros ahora activamos en nuestra lengua y en nuestro hablar la bendición de Dios y desactivamos nuestra lengua y nuestro hablar a la maldición. Vamos a crear nuevos ambientes, ambientes de conquista, ambientes que se preparen limpios para recibir las bendiciones que en este tiempo Dios tiene para nuestra casa y para nuestra familia. Ahora en el nombre de Jesús le abrimos la puerta a la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella en nuestros hogares. Asimismo, renunciamos a todo hábito de maldición y le pedimos, pídele ahí al Espíritu Santo, a Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Jesús, dime cuáles son los hábitos de maldición que debo romper. Ayúdame, Espíritu Santo, a romper hábitos de maldición para yo poder ver tu bien en este tiempo y para desligarme de las cadenas del pecado y de la maldad que han llevado a mi casa a la miseria, a la enfermedad, a la angustia, al miedo, al temor, a la maldición, Señor. Este es el tiempo de cultivar hábitos de bendición. Tómate un tiempo ahí para bendecir a cada miembro de tu casa, para hablar el bien. Cerremos nuestra boca al chisme, a lo que no edifica y a lo que no construye y a lo que no nos genera ningún bien. Padre Santo, yo te pido que tú vayas comisionado a estas casas, Señor. Espíritu Santo, entra con presencia, con poder y con santidad y con majestad. Invade cada casa, Señor, con tu presencia y tu poder. Y ayúdalos a que cada casa, cada persona que está viendo este video, esta reunión de amigos, Señor, a partir de hoy empiece un proceso de transformación acelerada que los permita tener una vida y una casa en bendición. Todo esto te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Recuerda cultivar hábitos de bendición. Y uno de los hábitos de bendición es mantenernos fieles en los principios, fiel en nuestros diezmos, fiel en nuestras ofrendas. Que hoy tú como familia puedas levantar una ofrenda por la bendición familiar que se va a desatar en los próximos días, por las próximas ideas creativas, y que cuando tú saques allí tu ofrenda o determines en tu corazón con tu familia dar tu ofrenda, que allí te van a aparecer los datos a los cuales tú puedes realizarla, tú puedas declarar que hablarás palabras de bien y no de mal, hablarás palabras de vida y no de muerte, hablarás palabras de prosperidad
y no de pobreza, y hablarás palabras de salud y no de enfermedad. Un hábito de bendición es mantenernos generosos, porque la generosidad activará la bendición en nuestra casa. Te invito a que este domingo te conectes por nuestra transmisión. Hay una palabra poderosísima para el nuevo mundo en el que estamos entrando. La gente del Espíritu va a tener su mejor momento, porque la gente del Espíritu, Dios le va a revelar la era que estamos viviendo. Así que te bendigo muchísimo y nos despedimos de ti. Chao, 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 chao. Una iglesia que nació en casa. Una iglesia con visión. Estamos más cerca de ti, al alcance de tu mano, para ayudarte a construir tu futuro. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia.